querida audiencia. Esto es Conciencia y Educación Podcast, un espacio para reflexionar sobre la educación desde la perspectiva crítica y transformadora. Aquí cuestionamos las estructuras tradicionales de aprendizaje, proponemos nuevas formas de enseñanza y buscamos respuestas a preguntas fundamentales sobre el rol de la educación en nuestras sociedades. Hoy tenemos un excelente tema y es la pedagogía crítica y decolonial. Estas corrientes educativas han marcado un antes y un después en la manera de comprender la enseñanza, el aprendizaje y la transformación social en nuestra región. Antes de comenzar, queremos presentarnos. Somos un grupo de maestrantes e investigadoras interesadas en la educación y su impacto en la sociedad. Este podcast lo conformamos Rosana María Serrano Barrios, Yanis Mirlet Manjarres Mendoza, Leinis Laura Solano Mejía y mi persona Liliana Isabel Arrieta. La educación es un medio para la liberación del pensamiento. También puede ser utilizada como un mecanismo de control. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Estamos enseñando a pensar o simplemente a repetir? La educación no es un proceso neutral. Desde la pedagogía crítica y decolonial, se plantea que el conocimiento no solo transmite información, sino que también reproduce estructuras de poder. Entonces, ¿qué papel juega la escuela en la construcción de una sociedad más equitativa? Para responder a esa pregunta, debemos conocer los orígenes de la pedagogía crítica, su evolución, su impacto en Latinoamérica y el papel del currículo en la transformación educativa. Así que empecemos desde el principio. La pedagogía crítica tiene sus bases en la teoría crítica desarrollada por la Escuela de Frankfurt y la Escuela de Budapest. Estas corrientes, según Balseca, al 2017, no solo buscan comprender el mundo, sino también transformarlo. Su objetivo era analizar cómo las estructuras sociales y culturales moldean nuestra manera de pensar y actuar. Además de estas escuelas, esta corriente de pensamiento ha sido propuesta por los especialistas Peter McLaren, canadiense, Paulo Freire, brasilero, y Henry Giroux, estadounidense, quienes se han basado en gran medida en la propuesta filosófica de Karl Marx. Desde esta perspectiva, la educación tradicional ha sido utilizada como una herramienta para perpetuar sistemas de dominación. Como señala el autor Apple en 1997, las estructuras educativas están cada vez más dominadas por ideologías tecnicistas, reduciendo el aprendizaje a simples ejercicios de memorización y pruebas estandarizadas, basado en un modelo eurocentrista influenciado por el análisis de raza, clase y género. La premisa inicial en que se sustenta la pedagogía crítica establece que vivimos en un mundo marcado por las contradicciones y las desigualdades sociales, donde los problemas sociales no son hechos aislados, sino consecuencia de los intentos de dominación de unos grupos sobre otros. En este punto es importante destacar al filósofo Paulo Freire, con su obra Pedagógica del Oprimido. Esta obra es fundamental para entender la pedagogía crítica en América Latina. Freire plantea que la educación no debe ser un proceso de imposición, sino un diálogo entre docentes y estudiantes, donde ambos aprendan y enseñen mutuamente.
Así es, Rosana. Para Freire, la educación es un acto de concienciación. No basta con aprender a leer y escribir. Es necesario desarrollar una comprensión crítica de la realidad para poder cambiarla. Este enfoque tiene una gran relevancia en América Latina, donde la educación ha sido históricamente un mecanismo de exclusión social, por lo que esta teoría crítica tiene un mayor enfoque en la educación popular comunitaria, debido a que desarrolla su campo de acción con carácter emancipador, transformador, ético y democrático. Por eso, la pedagogía crítica latinoamericana se ha enfocado en la participación de las comunidades en la construcción del conocimiento, como menciona Mejía. La educación popular busca trascender los límites de la escuela formal y generar procesos de aprendizaje desde las comunidades. Además, es fundamental destacar que una praxis liberadora, a través de su quehacer pedagógico, orienta su interés emancipatorio hacia la transformación del acto educativo, la escuela y la sociedad. Por ello, la pedagogía crítica propone una metodología activa, alejada de la memorización y repetición tradicional, enfocada en las necesidades e intereses del contexto y de quienes conforman la comunidad. Contenidos relevantes basados en la memoria colectiva, tradicionales y costumbres, resaltando la identidad cultural de los pueblos. Un enfoque descolonizador, orientado hacia la libertad y la emancipación del conocimiento. Ahora que entendemos cómo la pedagogía crítica analiza la educación, es importante preguntarnos, ¿qué sucede con la educación en contextos colonizados? ¿Cómo podemos romper con la estructura educativa impuesta por la modernidad occidental? Aquí es donde entra la pedagogía decolonial. La pedagogía decolonial responde precisamente a estas inquietudes, mientras que la pedagogía crítica cuestiona la reproducción de las estructuras de poder en la educación. La pedagogía decolonial va más allá y critica la imposición del pensamiento eurocéntrico en nuestros sistemas educativos. Como señala Quijano, la colonialidad del saber es un problema profundo en nuestras sociedades. No solo se trata de que aprendemos, sino de cómo entendemos el mundo. Desde la educación nos han enseñado a ver la historia desde una perspectiva occidental, ignorando las voces y conocimientos de nuestros pueblos. Esto es clave porque la pedagogía descolonial busca recuperar nuestras propias formas de conocimiento y fortalecer la identidad cultural de nuestras comunidades. Por ejemplo, en México, las comunidades étnicas zapatistas han desarrollado modelos de educación autónoma que rechazan el currículo impuesto por el Estado y se enfocan en la historia, el idioma y las necesidades locales según su multiculturalidad. En este sentido, la escuela no solo debe ser un espacio de aprendizaje, sino también un espacio de resistencia. Como dice Vinimelis Espinosa, es necesario recuperar la reflexión crítica sobre la sociedad del conocimiento y entender el papel que juega la educación en la emancipación social. Entonces, ¿qué cambios debemos hacer en nuestro sistema educativo para aplicar estos enfoques? Primero, transformar el currículo como plantea Horkheimer 2003. Descolonizar el currículo significa integrar saberes locales, repensar los contenidos y construir una educación que responda a las realidades de nuestros estudiantes. Segundo, cambiar las metodologías. La enseñanza no puede seguir siendo un proceso pasivo y memorístico. Debemos fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje situado
tal y como plantea el autor McLaren en 2005. Posicionar la escuela como un escenario de investigación y transformación social. Tercero, promover el diálogo y la participación en el aula. No se trata de imponer conocimiento, sino de construirlo colectivamente. La educación debe ser un proceso democrático. La educación debe ser un acto de liberación, no de opresión. Debemos dejar de ver la escuela como un espacio de repetición y comenzar a verla como un espacio de transformación social donde todos los actores puedan participar y crear espacios en pro hacia una sociedad cada vez más equitativa y democrática. Con esta reflexión cerramos este episodio. La invitación es seguir cuestionando nuestro sistema educativo y a proponer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Gracias por acompañarnos en Conciencia y Educación Podcast. Dejemos sus comentarios y reflexiones. Nos vemos en el próximo episodio.